Todos los años, ondas tropicales nacen lejos de la costa oeste de África y viajan sobre el Atlántico ganando energía a partir del agua tibia. En su camino hacia las costas de América del Norte y Centroamérica, algunas pierden fuerza y desaparecen. Algunas se desarrollan en tormentas tropicales y otras se convierten en huracanes. Es lo que conocemos como temporada de huracanes en el Atlántico, un periodo que abarca desde mayo hasta noviembre. El factor más importante para que un sistema tropical se forme, para que una onda tropical adquiera intensidad de un ciclón tropical, es el agua caliente del océano. Tiene que ser 26 grados Celsius o 79 grados Fahrenheit. Tenemos que pensarlo como el motor de un vehículo. Para tú poder mover un vehículo necesitas algún tipo de gasolina. Eso exactamente es el papel que juega el agua del océano. En la NASA, nuestros científicos e ingenieros trabajan juntos para desarrollar nuevas tecnologías y misiones que estudian cómo se forman los huracanes y cómo es su impacto. También para entender la Tierra como un sistema, en donde los huracanes y las condiciones que los hacen posibles no son elementos aislados. Desde el espacio tenemos una visión global única de la Tierra, gracias a una flota de satélites con instrumentos meteorológicos a bordo, los cuales nos proporcionan una herramienta fundamental para estudiar nuestro clima: datos. Muchísimos datos. La NASA los comparte con otras agencias nacionales e internacionales que trabajan directamente en la predicción del clima. Por ejemplo, nuestros colegas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, predicen cómo serán los huracanes y estas temporadas, combinando datos de sus propios satélites con los de la NASA. Nuestro objetivo final es el mismo: ayudar a las comunidades a prepararse mejor frente a estos desastres naturales. Desde el espacio, la NASA observa este complejo sistema de tormentas, ciclones y huracanes de varias maneras. Junto con la NOAA, tenemos satélites para monitorear tormentas en su color natural, es decir, lo que vemos a simple vista. Pero también contamos con instrumentos que nos permiten ver en otras longitudes de onda de luz, y esto nos ayuda a identificar características que nuestros ojos no ven por sí mismos. Por ejemplo, las imágenes que obtenemos con rayos infrarrojos nos muestran las temperaturas de las nubes y también nos permiten rastrear las tormentas durante la noche. Y eso no es todo. Los satélites también pueden ver en 3D dentro de los huracanes. Los instrumentos de radar y microondas de la misión Medición de Precipitación Global, o GPM, permiten ver a través de las nubes de las tormentas. GPM consiste en una constelación de satélites que observan la estructura de las precipitaciones de la tormenta y miden la cantidad total de lluvia que cae como consecuencia. Esta información ayuda a los científicos a comprender cómo puede cambiar la tormenta con el tiempo y a entender el riesgo de inundaciones graves. En las últimas décadas, los científicos se han vuelto muy buenos prediciendo la trayectoria de estos ciclones. Pero predecir el proceso por el cual estas tormentas cobran más y más fuerza con el correr de las horas es más difícil, entre otras cosas porque ocurre dentro del mismo huracán y a una escala menor. Aún no se comprende muy bien cómo el cambio climático está afectando a los huracanes, pero es probable que esté cambiando su comportamiento. En primer lugar, los expertos están viendo sistemas tropicales más intensos, de categoría 3 o más. Pero además están observando tormentas que aumentan en intensidad más rápidamente. El proceso se llama intensificación rápida y se da cuando la velocidad de los vientos aumenta a 56 km por hora o más en apenas 24 horas. Esto puede hacer que las comunidades a su paso no tengan tiempo de prepararse adecuadamente. La NASA ha puesto manos a la obra frente a este reto. En 2020, un equipo de investigadores de nuestro laboratorio de propulsión a chorro desarrolló un modelo mecánico de aprendizaje que podría detectar con mayor precisión cuando un huracán está por intensificarse de forma repentina. En junio de 2021, la agencia lanzó Tropics Pathfinder, un satélite de prueba que ha ido a allanar el camino para una constelación de 6 satélites meteorológicos llamados Tropics. Estos trabajarán juntos para enviarnos observaciones de microondas de la precipitación, temperatura y humedad de una tormenta más frecuentemente, casi cada una hora. Desde el espacio, la NASA también observa el después de los huracanes, monitoreando los daños. Nuestro programa de desastres comparte los datos con otras agencias y actores locales para apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación. Así, colabora para que las comunidades sean cada vez más resistentes a las temporadas de huracanes y a los nuevos retos de nuestro clima cambiante.